Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios en este día por un día más de vida, por un día más de permitirnos estar aquí delante de su presencia, a través de este medio, escuchando de su palabra y dándole gracias porque Dios es bueno. Aleluya. En esta hora, hermanos, vamos a comenzar y vamos a hablar acerca de el tema de esta mañana. Se llama la viuda que ofrendó todo lo que tenía. Y vamos a comenzar leyendo ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Y dice así, en el nombre de Cristo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle en esta hora: Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque podemos disfrutar de tus bendiciones un día más, ya que nos permites vivir un día más de vida, Padre. Te damos gracias que a pesar de esta situación de enfermedad, de la pandemia, tú nos has guardado en tu mano poderosa. Te damos gracias porque tú siempre has estado ahí para fortalecernos, para consolarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Y es por eso, Señor, que en esta hora estamos agradecidos. Y queremos darte, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra alabanza y adoración, y entregarte nuestros corazones. Toca nuestras vidas, toca nuestras mentes y llénanos de tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo de ti, Padre, para que podamos ser agradecidos y darte de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y darte también, Padre, lo que te corresponde, porque no queremos fallarte, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, bendíceles, Padre. Toca sus mentes, toca sus corazones y ayúdales, Padre, en sus vidas. Tú conoces las necesidades, tú conoces los trabajos, tú conoces los hogares, Padre. En tus manos los pongo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a glorificarte, Padre. Ayúdanos a esforzarnos delante de ti. Aleluya. Enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, Padre. Y ayúdanos para ser agradecidos y darte lo que te corresponde, Padre. En el nombre de Cristo, que seamos, Padre, como esa viuda y no como los fariseos, Padre. Que demos porque estamos agradecidos. Que te demos de lo que tenemos, Padre, y no de lo que nos sobre, Padre. Ayúdanos a darte. Ayúdanos a ser bendecidos por ti. Ayúdanos a bendecir, Padre, a quien tenga que ser bendecido. Te doy gracias por todo, bendito Señor. En tus manos estamos. Que tu palabra, Señor, sea aliciente, sea esa lumbrera que ilumine nuestro caminar y nos ayude a guiarnos hacia nuestro destino, Padre, que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar. Les decía, el tema de hoy es la viuda que ofrendó todo lo que tenía. De la viuda que ofrendó todo lo que tenía nos impacta su devoción, hermanos. Siempre
toca nuestros corazones y estamos agradecidos de que Jesús notara ese sacrificio. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en necesidad? ¿Cuántas veces hemos estado necesitados de económicamente, espiritualmente, o de fortaleza, o de salud? Y damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y queremos, hermanos, que Dios bendiga nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con Dios? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Le estamos dando a Dios lo que le corresponde? Bueno, pues la mujer que lo dio todo, estamos hablando de un sacrificio vivo, hermanos. Esta historia nos enseña que la ofrenda de los ricos y la viuda pobre nos demuestra esa oportunidad. Podemos asemejarlo, por ejemplo, cuando, por poner un ejemplo, hermano, cuando la gallina invitó al cerdo a cenar, con una cláusula ahí muy clara, que decía que ella iba a poner los huevos para la cena, pero que él pusiera el jamón. Imagínense, hermano, qué situación tan inverosímil, o sea. Pero ¿a qué queremos referirnos con esto? No es lo mismo, hermano. El fariseo daba porque el escribano, el fariseo daba porque era rico, porque tenía mucho y daba de lo que le sobraba. Pero la viuda no tenía nada y lo poco que tenía, ella lo dio. Ella dio todo lo que tenía. No es lo mismo que la vaca nos dé leche a que nos dé carne, ¿verdad? Eso es muy obvio. Veamos la confrontación, hermanos, entre el negarse a sí mismo y la muestra de servicio fácil que nos revela Jesús. Jesús ahí nos estaba revelando a través de estos versículos, a través de esta escritura, la importancia del sacrificio, la importancia de lo que ofrecemos a Dios. De todas las mujeres anónimas que se pueden nombrar ahí en una biografía femenina en la Biblia, esa viuda tan sacrificada es alguien cuyo nombre y origen nos encantaría conocer, hermanos. No conocemos quién era, no sabemos de dónde era, cómo se llamaba, no. Pero al leer los evangelios, hermanos, su devoción siempre toca nuestros corazones. Siempre vemos una enseñanza en lo que leemos acerca de ella. En estos pequeños versículos podemos ver algo tan grande, hermano. Algo tan grande que toca nuestros corazones. Y estamos agradecidos con Jesús, con Cristo, de que Él notara ese sacrificio que hizo ella y se haya perseverado su historia en el cuidado de su alabanza y su palabra. Al quedar registrada en el Evangelio esta situación, podemos ver cómo esa persona, esa mujer, esa viuda, nos deja un grande ejemplo, hermanos. Nos deja un ejemplo tan grande que hasta este día persevera, hermano. Y vamos a comenzar y vamos viendo el primer punto de esta tarde. El primer punto de este día, yo lo llamo la ocasión. La ocasión. ¿Qué es la ocasión? ¿O a qué nos referimos con la ocasión? La ocasión es cuando se da el momento, cuando hay un momento, cuando hay un tiempo específico para algo. Y en este caso, la ocasión, estamos viendo que sucede durante la semana pascual. En ese tiempo, hermano, durante la semana pascual, las mujeres de todas partes de la región se aglomeraban en el atrio del templo con sus ofrendas. Iban a ofrendar al templo, iban a dar a Dios para los distintos servicios del templo. Todo era para el templo, hermano. Pero
junto a las paredes del atrio, ahí donde recibían los atrios, donde recibían las ofrendas, junto a las paredes del atrio había receptáculos en los que la gente dejaba sus ofrendas. Había ahí contenedores donde ahí ponían todo lo que ofrendaban, hermano. Ahí lo ponían, ahí ponían sus ofrendas. Pero como era un lugar de libre acceso, todos los que quisieran ofrendar, todos los que llevaban su ofrenda podían acceder hasta ahí y hacerlo de manera libre. Pero muchos ricos, hermanos, echaban mucho, iban y echaban así mucha ofrenda, hermano. Y es muy probable, hermano, que no se tomaran el trabajo de ocultar lo que daban. O sea, pienso yo que hasta se ponían donde pudieran ver, miren, yo traje todo esto, y vaciaban ahí el costal con el dinero, con la ofrenda, no sé, hermano. Pero para que los vieran, que ellos daban mucho para Dios. Entonces, yo pienso que no ocultaban lo que ellos daban. Y no hay duda, hermano, ninguna duda, de que los escribas que devoraban las casas de los viudas, llevándose todo lo que pudieran, alardeaban de lo que daban. Ellos pedían los impuestos, pedían todo lo que era de dineros, y obviamente tenían, porque abusaban de su autoridad, hermano. Y a veces a los pobres les quitaban más de lo que debían. Más de lo que debían dar, les pedían más. Y ellos abusaban, y por eso eran ricos, por eso tenían. Y ellos, cuando iban a dejar su ofrenda, hacían alarde de eso, de que dejaban mucha ofrenda. Pues sí, hermanos, porque no les podía, o sea, en realidad no era de ellos. Pero bueno, aquí encontramos a una viuda en esa situación, en ese panorama donde vemos que había mucha gente dando su ofrenda, y que había ricos que hasta se lucían dando la ofrenda. Encontramos a una viuda empeñada en un propósito muchísimo, hermano, muchísimo más noble. Es decir, que ella quería dar todo lo que podía. Ella no únicamente pensaba en dar una ofrenda, hermano, sino que ella, todo lo que tenía en su mano, ella lo iba a dar para Dios. Ella lo iba a dar como una ofrenda para Dios. Aleluya. ¿Y por qué era más grande? Porque mientras los escribas y los fariseos daban de lo que les sobraba, hermanos, ella estaba dando todo lo que tenía. ¿Cuántas veces, hermanos, al llevar nuestros diezmos, al llevar nuestras ofrendas, muchas veces, hermanos, a lo mejor nos ha pasado, yo le he de confesar, hermano, para vergüenza mía, a mí sí me ha llegado a pasar, hermano, que a veces tengo que ir tuve que ir a dar mi diezmo, mi ofrenda, pero a veces me acordaba, ay, tengo este compromiso, ay, tengo aquel pendiente, y ay, no, y si mejor no lo doy, y si mejor arreglo esto y luego lo doy. No, hermano, eso no está bien, no es correcto. A Dios le tenemos que dar lo que le corresponde, y acá tenemos que cumplir nuestros compromisos con lo que a nosotros nos queda libre. Amén. Los escribas, hermanos, eran ricos, eran unas personas ricas, pero tenían un defecto, hermano. Eran personas egoístas. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios ahí en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 24, dice de la siguiente manera: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aleluya. Dios nos libre, hermanos, de tener nuestro corazón en lo material. Sabemos que es necesario, sabemos que es útil, pero nuestra vida, nuestro corazón, no tiene que estar en eso. Porque si nuestro corazón está puesto en las riquezas, está puesto en lo material, hermano, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios.
A los que confían en las riquezas, les es difícil entrar en el reino de Dios. Aleluya. Imagínense, hermano, este panorama de que los ricos iban y oprimían a los pobres, a las viudas, a los que no tenían, y les quitaban dinero en los impuestos. A veces los dejaban hasta sin comer, hermanos. Yo me puedo poner a pensar que esta viuda había cumplido con sus obligaciones en los impuestos, y eso es todo lo que le había quedado. Y a lo mejor en ese momento, por como lo cita la palabra de Dios, a lo mejor ella tenía que decidir entre dar esa ofrenda para Dios o comer ese día. Los ricos, hermanos, estaban dando algo de lo que tenían. Estaban dando lo que les sobraba. A ellos no les hacía falta, tal vez, tanto como a la viuda. Pero ¿qué era agradable a Dios? ¿En qué estaban agradando a Dios? ¿Cuál era el acto que estaban llevando a cabo? Y si era verdaderamente lo que Dios demandaba de ellos. Pues no, hermanos, porque ellos lo hacían con el afán únicamente de cumplir, o sea, si lo estaban haciendo nada más por cumplir, porque la ley así lo decía y tenían que ir y llevar, ellos iban y llevaban, pero no había una convicción de lo que estaban haciendo. Ellos no estaban preocupados por si era agradable o no su ofrenda a Dios. Pero en eso, hermanos, ahí vemos a una viuda. La viuda, hermano, dice la palabra de Dios que la viuda era pobre, pero era sacrificada. La viuda era pobre, pero sacrificada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la viuda puso su confianza plena en Dios. Y ella, todo lo que tenía, fue y lo dio en ofrenda a Dios, porque ella sabía que Dios no la iba a desamparar. Ella sabía que Dios proveerá. Ella sabía que su Dios iba a suplir su necesidad en su momento. Así que ella estaba confiada de lo que estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo. Por eso, sin temor ni temblor, ella fue hasta ese lugar, fue hasta ese atrio y dio todo lo que tenía. Y qué importante, hermano, es que tengamos esa confianza, que tengamos esa plenitud de darle a Dios lo que le corresponde, de darle a Dios con agradecimiento, con alegría en nuestro corazón, de todo lo que nos ha dado. Es importante, hermano, que aprendamos a ser agradecidos. Es importante, hermanos, que aprendamos a darle a Dios lo que le corresponde. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, ahí en Santiago capítulo 2, versículo 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahí nos habla de otra situación, hermano, y es importante porque vemos cómo la divinidad de Dios se demuestra a nosotros, a los hombres, cómo Dios nos demuestra que Él está al pendiente de nosotros. Vamos a ver ahí en Santiago capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano? Le estoy diciendo que Dios ve nuestra necesidad primordial. Primeramente ve nuestra necesidad y después nos da lo que le pedimos. En este caso estábamos hablando del paralítico que metieron por el techo de la casa donde estaba Jesús, que no podían meterlo para que Jesús orara por él, y lo metieron por un techo. Y cuando Jesús ve esto, dice ahí la palabra de Dios que vio la fe de ellos, no del paralítico, hermano. Vio la fe de ellos que lo estaban metiendo para que Cristo orara por él.
Y dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Pero dijo algo muy importante. Aquí dice algo muy importante, perdón. Al ver la fe de ellos. Cuando tú vienes a dar tu ofrenda, hermano, cuando vienes a dar tu diezmo, hazlo con alegría, hazlo con la certeza de que estás haciendo lo correcto, de que estás obedeciendo la palabra de Dios. Y eso va a ser agradable a Dios. Y Dios va a dar tu recompensa a su momento, hermano. Porque Él conoce tus necesidades, Él conoce tu vida, Él conoce todo de ti. Pero Él ve nuestra fe, Él ve nuestra obediencia, hermanos. Aleluya. Por eso, entre las multitudes, esta viuda, hermanos, incógnita, que decíamos, no sabíamos ni su nombre, ni de dónde venía, ni qué hacía, nada. Pero pasó, tal vez inadvertida, entre toda esa multitud que rodeaba ahí ese lugar, mientras echaba en uno de los cofres sus 2 monedas, hermano. 2 moneditas de cobre. Al dar la ofrenda, pasó inconsciente de que alguien, con excepción de ella, supiera la medida de su regalo y lo que éste costaba. Ella, hermanos, fue y dio su ofrenda sin importarle si se daban cuenta, si sabían cuánto dejó, si ella tenía. A ella no le importó nada, hermano. Ella sentía en su corazón ese agradecimiento de dar a Dios de lo que tanto le había dado a ella. Y ella fue y lo dio con alegría, lo fue y dio de corazón. Y no solo dio algo, sino dio todo lo que tenía. Cuando hablamos, hermanos, de la ofrenda de la viuda, pensamos en una pequeña ofrenda. Y tal vez era pequeña en cantidad, hermano. Pero piense, hermano, y quedemos en que para esta viuda anónima, su pequeño regalo, ese pequeño regalo que vemos que eran simples 2 monedas, hermanos, para nosotros puede parecer poco, pero ¿sabe usted que para ella representaba todo lo que ella tenía? Ella se despojó de todo lo que tenía por darle su ofrenda que fuera agradable a Dios. Si los ricos, hermanos, hubieran dado en la misma proporción esa Semana Santa, esa semana de Pascua, hermano, qué tremenda ofrenda se hubiera tenido el templo. Si en la proporción de que la viuda fue y dio todo lo que tenía, los ricos hubieran hecho lo mismo, hubieran ido y hubieran dado todo lo que tenía, imagínense, hermano, qué grande ofrenda hubiera recibido el templo, ¿verdad? Aleluya. Entre todo el dinero que se recaudó ese día, todo lo que recaudó el templo en ese día, hermano, cuando esta viuda fue y dejó su ofrenda, ninguno tenía una mancha de sangre, con excepción de aquellas 2 blancas. La viuda, hermanos, ella dio todo lo que había ganado con verdadera devoción, con convicción israelita, hermano. Y luego prosiguió su camino para ganar un poco más. Yo pienso, hermano, que ella siguió adelante y dijo, Dios me va a sustentar. Y ella siguió y fue y buscó para ganar unas monedas más para sus necesidades más simples y para las de cualquier hijo que ella pudiera tener. Ella necesitaba alimentarse. Yo creo que dejó su ofrenda y se fue, hermano, a buscar su sustento. Aleluya. Y tal vez podamos pensar, hermano, por eso. ¿Y esto qué, hermano? O sea, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos. Sí, hermano. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Verdaderamente lo que estamos dando es agradable a Dios? ¿O le estamos dando lo que verdaderamente le corresponde a Dios? Yo no lo sé, hermano. Y yo no sé lo que tú estés dando. Lo que sí sé
es que Dios es omnisciente. Él todo lo conoce, hermano. Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Entonces este es mi punto número 2, hermano. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia. Que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Aleluya. Como israelita, hermano, la viuda debía conocer de Agar y de cómo ella llamó a Jehová por el nombre distinguido y consolador de... ¿Cómo le llamó Agar a Dios? Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 16, versículo 13, y dice: en el nombre de Cristo. Entonces llamó el nombre de Jehová con el que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Aleluya. Entonces ella, hermano, la viuda dio todo en ese día, sintiendo que solo los ojos de Dios verían la ofrenda. Ella llevaba esa ofrenda, hermano, en sus manos, y ella fue y la dio sin importarle lo que la gente viera, sin importarle que supieran lo que había dado, pero ella sabía que Dios estaba viendo su ofrenda y que la estaba recibiendo en un olor fragante y agradable. Aleluya. Pero lo menos que se pudo imaginar esa viuda en ese momento era que el que estaba sentado cerca del lugar donde se depositaban las ofrendas era Dios hecho carne, hermano, y que por su omnisciencia Él sabía todo acerca de ella y también de la cantidad de su ofrenda y de lo que a ella le quedaba. Dios sabía cómo esa mujer estaba ofreciendo esa ofrenda, ese sacrificio que estaba haciendo ella para darle a Dios una ofrenda en agradecimiento. Y Dios sabía lo que le había dado. Y Dios, Cristo lo dijo, está dando todo lo que tiene. No sabemos, hermanos, si Jesús supo de esta viuda piadosa en una de sus visitas anteriores a Jerusalén. Pero la narración parece sugerir que fue la perspicacia divina en las vidas y los caracteres de las personas, como en los casos de Natanael. Dios todo lo conoce, hermano. Dios todo lo sabe. Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada oculto, hermano. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi vida, mi corazón, y Él sabe cómo estoy haciendo las cosas para Él. Si son agradables o no, si estamos obedeciendo o lo hacemos simplemente por compromiso, si lo hacemos con devoción o lo hacemos por obligación, hermano. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 1, versículos 47 y 48. Dice: en el nombre de Cristo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Se diga, hermano, Jesús, Dios, todo lo conoce. Y si volvemos al caso de la mujer samaritana, Dios también le mostró su omnisciencia, demostró que Él todo lo sabía, hermano. Cuando habló con la mujer samaritana ahí en el pozo y le dijo ahí en el libro de Juan capítulo 4 versículo 18: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dios, hermano, es omnisciente. Él no necesita que yo venga y le diga, si Él ya lo conoce. Él sabe cómo esta mujer estaba llevando esa ofrenda y cómo el escriba la estaba llevando.
y se agradó de una y no se agradaba de otra. ¿Por qué? Porque conoce los corazones, conoce la vida de cada quien y sabe cómo estamos haciendo las cosas, hermano. De qué manera, con qué actitud estamos llevando a cabo las cosas. En este caso, esa mujer llevó su ofrenda de corazón, sin esperar tal vez nada a cambio, hermano, y dando todo lo que tenía, no preocupándose de qué iba a comer saliendo de ahí. Su confianza estaba puesta en Dios, estaba puesta en su Dios, que iba a suplirle sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Debido, hermano, a la pobreza de esta mujer, la viuda pasaba inadvertida. Nadie le hacía caso tal vez. En presencia de la multitud, no tenía nada de lo que los fariseos ostentaban en sus vestiduras y en las ofrendas. Pero la vio. Fíjese bien, hermano, la vio. Un ojo que todo lo ve. Supo su secreto e hizo un inventario en comparación con el pequeño regalo que ella echó en el tesoro. Dios sabía la intención y el corazón con el que esa mujer se presentó a dejar su ofrenda, hermano. Y la Biblia no nos dice si Jesús le habló y le agradeció la ofrenda, pero la recibió en olor grato. Es probable, hermano, es probable que esta mujer no estuviera consciente de que los ojos omniscientes habían visto y de cómo ese día su diminuta ofrenda, entre tantos regalos, había alegrado el alma atribulada de aquel que estaba en camino a darlo todo en el Calvario, hermano. Ella fue y dio su ofrenda y Jesús se alegró, hermanos, y se alegró a pesar de saber lo que le esperaba en la cruz. Además, hermano, le proporcionó el texto para una lección eterna sobre lo que es realmente una ofrenda sacrificada. Nos dejó este ejemplo, hermano, para que tú y que yo, cuando llevemos nuestra ofrenda, lo hagamos de corazón, sin esperar nada a cambio, sin dudarlo, en agradecimiento a Dios. Aleluya. Porque cuántas veces, hermano, lo decía hace un rato, cuántas veces por compromisos, por mala administración, hemos dudado de llevar nuestra ofrenda, de llevar nuestro diezmo, porque tenemos otros compromisos y sobrepasan en nuestra economía. Tenemos que aprender a darle a Dios lo que le corresponde, hermano, y darlo con alegría, con gozo, sin esperar nada a cambio, porque la riqueza es de Jehová y Él nos dará conforme a sus riquezas en gloria. Él conoce tu necesidad, Él conoce mi vida, conoce mi necesidad, y Él va a obrar en mi vida y va a suplir en mi vida conforme a su propósito, hermano. Yo cuando dé, no voy a esperar nada a cambio, hermano. Yo voy a dar porque estoy agradecido, porque hasta este momento no me he enfermado, hermano, tengo salud. Hasta este momento, hermano, en mi casa, en mi hogar, no ha faltado alimento. En mi casa no ha faltado el trabajo, hermano. A lo mejor no es el que yo quisiera, no hay como yo quisiera, pero no ha faltado. Y por su consiguiente, no ha faltado alimento. Porque mientras la presencia de Dios mora en nosotros, hermanos, nada nos faltará. Aleluya. Vamos a pasar al punto número 3, hermanos. El punto número 3 es su ofrenda. Ya vimos cómo esta mujer se esforzó, cómo fue su ofrenda, hermanos, cómo lo hizo de corazón. Vimos también cómo Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo lo que hacemos y en todo Dios se agrada, hermanos. Pero ahora vamos a ver la ofrenda de esta mujer, su ofrenda.
¿Qué significó que esta mujer haya dado esas 2 monedas, hermanos? ¡Qué reprimenda, hermano! Fíjese bien, esto fue una reprimenda que que Jesús le dio a los escribas y a los fariseos ricos, que echan enormes regalos en cajas del tesoro. Pero lo que ellos dieron era proporcionalmente insignificante a lo que la viuda dio. Su pequeña ofrenda, hermanos, movió un mensaje del mayor dador de todos, que puso a los pobres en camaradería de servicio con los ricos en el reino de Dios. Les aseguró que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Palabras de Jesús, hermanos. Ella dio más que todos porque ella dio todo lo que tenía. Es posible que con esta oración Jesús haya inclinado su mano en dirección a aquellos a quienes les encantaba la adoración de los hombres y no de Dios. Si estamos haciendo las cosas, hermanos, para que nos vean, imagínense, hermano, Dios nos libre, pero imagínense que el hermano Manuel va y pone la música y canta y se pone en el altar a cantar, nomás para que lo vean. No, hermano, Dios nos libre de semejante barbaridad. No, hermano. El estar ahí delante de Dios es motivo suficiente para estar agradecidos, hermano. Y lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento a Él. No esperando nada a cambio, hermanos. Pero Dios pone en balanza nuestras ofrendas y Él se encarga del resto, hermano. Tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Aleluya. Tenemos que buscar, hermanos, el favor de Dios, no la admiración de los hombres, no hacer las cosas para que digan, ay, el hermano Manuel ayudó a poner las láminas, trajo tantas láminas, el hermano Manuel trajo la lona, el hermano Manuel es el que trae las bocinas para que... No, hermano, no. Dios pone en mi corazón que es una necesidad y si yo tengo el medio para suplirla, hermano, yo lo hago por amor a Dios. Tenemos que aprender a hacer las cosas por amor y agradecimiento a Dios, sin esperar nada a cambio, hermano. Y la viuda vino a demostrarnos eso, hermano, porque ella todo lo que tenía necesidades, tenía que comer, tenía tal vez que llevar algo a su casa para su sustento. Pero todo lo que tenía fue y lo dio para la obra de Dios, fue y lo dio como ofrenda para Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Eso fue agradable para Dios. Fíjese bien, dijo Jesús de los escribas y de la viuda, dijo, estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aleluya. Dele gloria a Dios por eso, hermano. Jesús puso la piedad de negarse a sí mismo contra la muestra del servicio fácil. Las 2 moneditas, esas 2 monedas que la viuda fue y dio, hermano, representaban esas 2 manos que ganaban las 2 moneditas. Y las que ganarían más por otra ofrenda sagrada para el Dios que ella adoraba. Ella sabía para qué las estaba dando. Ella sabía por qué las estaba dando. Y ella tenía alegría en su corazón por lo que hacía. Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, elogió a las iglesias de Macedonia, porque en su gran pobreza abundó en riquezas por su libertad, por su liberalidad. Vamos a ver ahí en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba, en tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, ya que Él es quien juzga las acciones, hermanos. Ahí, hermanos, vemos que a pesar de que la iglesia era pobre, no escatimaba en dar, hermanos. No escatimaba en generosidad. Y ya que Él es quien juzga las acciones, vamos a ver, hermanos, ahí en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 3, y dice de la siguiente manera: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. En sus balanzas, el acto amoroso de la pobre viuda tiene más peso que la filantropía de los fariseos ricos. Lo que cuenta, hermanos, para aquel que se dio a sí mismo por un mundo perdido, no es lo que damos, hermanos, sino cómo lo damos. La viuda, hermano, dio todo lo que tenía en ese momento y lo entregó contenta. Siempre, hermanos, tenemos que recordar que al ofrendar nos debe inspirar lo que le debemos al que nos redimió por tan alto precio. Hermano, Cristo dio su vida por ti y por mí. ¿Cuál será el precio, hermano, de tu salvación? ¿Cuál será el precio por limpiarte de pecado, hermano? No hay precio que podamos pagar. Y además, debemos comparar nuestra ofrenda con lo que sobra después de que ofrendamos. Hermanos, tenemos que entender que lo que hemos recibido por gracia, tenemos que darlo. Tenemos que entender que tenemos que dar nuestras ofrendas con corazón alegre, con humildad, con gozo, hermano, con devoción a Dios. Porque es para Dios, hermanos. No es para que el hermano Manuel compre más bocinas o para que se compre un carro nuevo o que la pastora se haga rica. No, hermano. Es para la obra de Dios. Hay muchos gastos en la casa de Dios, hermanos. Cosas que usted y yo a veces no tenemos en mente. Cosas, compromisos que no se pueden evitar. Y la iglesia tiene que sustentarse ella misma, hermanos. Pero si tú y yo no lo hacemos, hermanos, no llevamos nuestras ofrendas, no llevamos nuestros diezmos, hermanos, ¿cómo se va a hacer frente a esos compromisos, hermanos? Tenemos que valorar, hermanos, lo que estamos ofrendando con lo que nos sobra después de que ofrendamos. Es la parte proporcional que debería ser. Espero que no lo tomemos solo como para nuestro dinero. No, hermano, no todo es dinero, sino también nuestros bienes, nuestro tiempo, servicio, nuestra juventud, etcétera, hermanos. Tenemos que entender, tenemos que aprender cuál es el propósito de esa ofrenda, hermanos. Y ya para terminar, hermano, aleluya, cuán a propósito vienen las palabras de Salomón cuando pensamos en una viuda pobre, hermanos, desapercibida, a quien Jesús premió con un recuerdo eterno. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? Y con esta cita voy a terminar, hermanos. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice de la siguiente manera, en el nombre de Cristo: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Para Dios no hay nada oculto, hermano. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos disuadir, hermano. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida.
Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce cómo estamos llevando nuestra ofrenda. Si lo estamos haciendo con alegría, si lo estamos haciendo sin esperar nada a cambio, si lo estamos haciendo por compromiso o por recibir más. Dios lo conoce, hermanos, y en esa medida Dios va a obrar en nuestras vidas. En esa medida, hermano, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre cada uno de nosotros. Yo te invito, hermano, que tomemos el ejemplo de esta viuda y que lo que demos, lo demos de corazón. Que lo que demos, lo demos con alegría. Que lo demos conscientes de que es para la obra de Dios, que es para el servicio, el trabajo de Dios. Sin esperar nada a cambio, hermano. Y créeme que Dios va a obrar en una manera maravillosa en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración, hermanos. Y vamos a decirle: Padre, te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque me enseñas en qué te estoy fallando, Señor. Porque me enseñas, Padre, en qué te estoy ofendiendo. Gracias porque me pones de cara con tu palabra, Señor, en mi error, en mi falla. Y me das la palabra indicada para que enderece mi camino, para que corrija en lo que estoy fallándote, Señor. Te doy gracias, Padre, y te bendigo, Padre, porque a través de esta palabra, de este mensaje, me has abierto los ojos, Padre, y me has hecho entender cómo tengo que ser delante de ti. Que tú conoces todo de mí, Padre, y que lo que yo te dé, Padre, lo tengo que hacer con un corazón contento, con un corazón agradecido, Padre, sin esperar nada a cambio, confiando plenamente en ti, en que tú harás tu obra y cumplirás tu propósito en mí, Padre. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, bendíceles, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos más en tu camino. Ayúdanos a cumplir nuestras obligaciones y compromisos contigo, Padre. Porque queremos una casa bella, un templo bello, un templo sin carencias, Padre. Que la bendición tuya se vea, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú. Ayúdanos y perdónanos, Padre, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si te hemos robado, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a corregir el camino. Ayúdanos a enmendar lo que hemos fallado, Padre. En el nombre de Cristo te pido por cada uno de mis hermanos, Padre. Guárdales, ayúdales, bendíceles. Tú conoces sus vidas y sus corazones. Tú eres omnisciente, Señor. Te pido también por mi pastor, mi pastora. Aleluya, bendícele, Padre, su hogar, su familia, que no falte el sustento, Padre, porque ella es un siervo tuyo, Padre, y ella está trabajando para ti, Padre. Bendícele, Señor. Ayúdanos a hacer bendición, Padre. Ayúdanos a hacer ese sustento que ellos necesitan, Padre. Ese sustento que necesita tu casa, Padre, tu templo, para que no haya carencias y para que sea pleno, aleluya, y podamos estar ahí alabándote como tú lo mereces, Señor. Guárdanos, Padre, bendícenos y ayúdanos a ser cada día más como tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, porque tú siempre escuchas nuestras oraciones, tú siempre escuchas nuestro clamor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga.